Eh, Buenas noches, licenciado. Buenas noches. No han terminado de conectarse todos. Ignoro el motivo, pero son las 7:05, 7:06. Entonces mejor empezamos la clase. Por cuestiones del tema de la declaratoria de huelga del día de hoy fue que yo me tomé ¿cómo se llama? La iniciativa de poder hablar con el profesor que le da Derecho Financiero, y conversando con él, pues acordamos de que el día de hoy íbamos a dar la clase de manera virtual, porque obvio es que el edificio lo iban a cerrar y no les iban a permitir el ingreso. Entonces no quería yo que perdiéramos el día de hoy la clase por lo mediático que tenemos ya los exámenes, y especialmente me interesa pues el curso que yo les imparto, ¿no? Y lamentablemente se han estado perdiendo días para impartir las clases por X o Y circunstancia, inclusive un día lunes que fue cuando se programó la elección. Pero sin embargo les digo, pues en la medida que hemos podido, pues hemos ido avanzando. Tenemos ya para el día 21 de abril el segundo parcial. Vamos a tener que hacer magia ahí para poder avanzar más con el tema del segundo parcial, ¿verdad? Los que tienen a la mano por ahí el programa, me gustaría que lo vieran, porque es bien importante que ustedes tomen como referencia el programa, porque es la base para poder estudiar y pues prepararse de una mejor manera. Y como les he dicho, pues voy a tratar de que el examen sea hasta lo que es, lo último es el derecho marítimo, espacio aéreo y espacio extraatmosférico, o sea, espacio espacial. Hasta ahí es que considero yo que vamos a examinar el segundo parcial, y ya para el final pues solo nos quedaría lo concerniente a la adquisición del territorio y las instituciones de protección de derecho humanitario, neutralidad y medio ambiente. Tal vez para algunos miran que son solo dos puntos del programa, que es el 6 y el 7, pero el contenido que tiene y para desarrollarlo es un poquito amplio por la misma cuestión que se refiere a instituciones como es el asilo, el refugio, los desplazados, el derecho humanitario, la neutralidad y el medio ambiente, y la teoría general del derecho internacional público económico, ¿verdad? Entonces sí necesito que para este segundo parcial hagan el mayor esfuerzo ustedes, porque recuérdense que este es sobre 40 puntos, ¿verdad? Voy a revisar cuántos son los que se están conectando el día de hoy, porque tanto el laboratorio como el que les voy a dejar oportunamente, pues ese nos va a servir para que apoyarles para el examen, el segundo parcial. Y entonces, pues lo va a hacer en la medida que ustedes respondan encendiendo sus cámaras, ¿verdad? Y estando acá en la que nos toca virtual, y dos, cuando sea presencial, ¿verdad? Yo creo que al final el lunes es el último día que vamos a dar clases, entonces voy a tratar de desarrollar los 3 puntos esos que les mencioné el día lunes. Así que, y como ese día es de manera virtual nuevamente, pues vamos a tener que ver nuevamente por esta vía, ¿verdad? Así que estén listos, prestos y dispuestos a eso para poder prepararse de una mejor manera para el examen del segundo parcial, ¿no? El día de hoy pues vamos a ver y continuar dando una leve explicación de la teoría general de los tratados, la teoría general de los tratados. Como ya los hemos visto anteriormente, en la clase anterior hablamos algo sobre eso. Pues vamos a recapitular algunos conceptos y definiciones que tenemos de eso, ¿verdad? Pues, ¿qué es tratado? Pues es un acuerdo internacional. Alguien, si apaga su micrófono.
Angie, si tal vez apaga su micrófono porque nos interrumpe aquí para impartir la clase. ¿O no? Pues estábamos argumentando el tema que es el tratado. Y ya hemos dicho que el tratado es el acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Es decir, que para que haya un tratado deben de haber dos o más estados para que ésta tenga y surja y le pueda denominar tratado, ¿verdad? ¿Qué elementos esenciales contiene el Estado como el tratado como tal? Pues en primer lugar tenemos los sujetos del derecho internacional, ¿verdad? Como son los estados y las organizaciones internacionales. Y esto pues ya lo vimos en la parte en el desarrollo del punto anterior y ahí estuvimos hablando referente a esto, ¿verdad? El otro elemento esencial del tratado es el consentimiento mutuo. ¿A qué nos referimos con el consentimiento mutuo? Que ambos estados deben de convenir las bases sobre las cuales va a descansar ese tratado y el que va a servir como marco para ellos para poder celebrar los acuerdos que ellos convinieron en ese tratado precisamente, ¿verdad? Yo recuerdo dentro de esos está, por ejemplo, uno que Guatemala celebró con Cuba referente al deporte. El deporte, me refiero pues al deporte olímpico. Específicamente, le digo, tuve la oportunidad de revisar varios de esos tratados y convenios que se celebraron precisamente porque en el país de Cuba le prestaba el servicio técnico, por decirles así, me refiero a la figura física que eran los profesores de Cuba que venían a entrenar a nuestros atletas del deporte olímpico. Dentro de eso estaba lo que es la lucha grecorromana, los judocas, básquet, de vóley y béisbol. Habían varios deportes aquí en, que de los que funcionan aquí en Guatemala, por los cuales se hicieron esos famosos convenios con Cuba. Entonces, Guatemala le pagaba una cantidad de $700 al gobierno de Cuba. A cambio, el gobierno de Cuba pues mandaba un atleta para cada determinada de las ramas que ya les mencioné. En ese ínterin tuve también la oportunidad de ver varias formas que intentaron los atletas cubanos de que se cambiaran o se variaran las formas de esos convenios. Por supuesto, ellos lo estaban haciendo a su conveniencia. Lamentablemente, como eh, les digo, los tratados y convenios son firmados y acordados y consentidos por los estados, no por las personas individuales que al final son las que ejecutan el trabajo ese que se menciona o el cual se hizo el consentimiento. Ellos pretendían a través de esa reunión que se sostuvo con ellos, con sus asesores, que se variaran las formas de pago, que el pago se hiciera a ellos directamente y no al gobierno de Cuba. Sin embargo, pues como yo les hice ver tanto a ellos de manera directa como a sus asesores, del cual se hacían acompañar, de que eso era imposible porque ese convenio había sido firmado entre los estados contratantes, no como ellos como personas individuales. Algunos buscaron alguna otra manera burda, por decir así, con tal de quedarse directamente aquí en territorio nacional. Y algunos de esos se casaron con las atletas directamente para obtener una ciudadanía y como consecuencia, pues romper el vínculo de del patriarcado con Cuba. Y entonces como consecuencia al cubano ya se le tomaba como parte como persona individual que había obtenido su nacionalidad precisamente utilizando ese mecanismo que les digo que para mí es una burla prácticamente que se hace, pero no se puede evitar porque los mismos atletas, tanto mujeres como hombres, se prestaban a ese juego de casarse, pues que muchos de los
con nacionales que lo hacen allá en Estados Unidos y que al final se dieron cuenta que esa era la forma por la cual se obtenía la residencia y oportunamente la ciudadanía en los Estados Unidos. Aquí no, aquí es más sencillo. Simplemente con el hecho de casarse, pues automáticamente la persona pues adquiere ese derecho, ¿verdad? Entonces ya a través de esa forma, pues el gran tema era que eh, estos atletas provocaron un problema de carácter eh, internacional, tanto el gobierno de Cuba como Guatemala. ¿Por qué? Porque resulta que la, la atleta que está residiendo aquí en el país, al casarse con el otro, pues adquiere el otro la residencia y como consecuencia, pues él ya va a vivir aquí como una persona individual, al igual que todos nosotros. Y entonces ya tiene la libertad de él para contratar, cosa que en Cuba le es prohibido, ¿verdad? Entonces, crean lo que fue bastante complicado porque hasta llegó a tales esferas que muchas de las atletas, especialmente las damas, las judocas, pues ya no querían representar al país porque eh, a- pues el Estado como tal, digo, pues miren, no podemos estar haciendo eso porque al final lo único que se estaba haciendo era una burla para el país cubano, ¿verdad? Sin embargo, el país, acá, aunque ustedes no lo crean, pues somos muy respetuosos de la ley. Se respetó el convenio y se seguía pagando el aporte que se había acordado. Dos, resulta que esos convenios se necesitaba por lo menos con 3 meses de antelación al vencimiento del mismo para poder modificarlo, ampliarlo o recortarlo. Y entonces, situación que también eso impedía poder hacer la modificación que ellos pretendían. Me refiero pues a los profesores cubanos, ¿verdad? Y entonces cuestiones así son las que a veces se dan dentro del ámbito legal y que ustedes, pues como futuros abogados, van a tener que estar listos, prestos y dispuestos a ver ese tipo de cuestiones y encontrarles una solución para poder ver dentro del marco legal la solución de ese conflicto que al final afecta a dos países contratantes, ¿verdad? Se los pongo nada más a manera de referencia porque les digo yo, pues en lo personal, cuando estuve de asesor del Consejo Nacional del Deporte, pues tuve la oportunidad de ver ese tipo de convenios y tratados que se firmaron y que de una u otra manera pues los atletas, o perdón dicho, los profesores, en contubernio con los atletas nacionales, especialmente las damas, provocaron ese conflicto, ¿verdad? Y ellos decían que a su esposo les tenían que pagar porque si no ellas no entrenaban y si no ellas no representaban a Guatemala. Entonces hicieron un montón de alaracas y al final pues se decidió que pues entonces se le iba a contratar, porque aparte de eso, ella no quería que le contrataran uno distinto que no fuera el que ella eligiera, ¿verdad? Son cuestiones que a veces vienen a romper esas buenas relaciones entre los países provocados, ¿por qué? Por los mismos personajes de hoy en día que tenemos a la orden, ¿verdad? Las personas individuales que a veces buscamos nuestro beneficio sin importar el daño que se pueda provocar, producto eh, de un malentendido, una mala asesoría legal que se le pueda brindar. Como yo le decía al abogado que los representaba, le digo, mire, usted conoce las leyes, yo no estoy acá para estárselo explicando, pero el convenio ahí dice hasta el plazo con el cual se debe hacer la modificación, pero es por parte de los estados, no por parte de las personas individuales, porque el pago pretendían ellos que se hiciera de manera directa no a través de la Embajada de Cuba. Bueno, entonces, cosa que fue denegada y pues, se molestaron, pero al final había que respetar los tratados y convenios que ya se habían firmado, ¿verdad? Otro de los aspectos es la referencia doctrinal que tenemos de esto. Bueno, aquí podemos mencionar a Hans Kelsen y a Ian Browning, que esos son de los primeros que les dijera postulantes de esta famosa
teoría referente a los tratados y convenios internacionales, ¿verdad? ¿Qué terminología es la que debemos de usar cuando nos referimos a estos? Porque a veces tratado, convenio, protocolo, todas estas cuestiones a veces crean confusión, pero sin embargo, si lo analizamos en su contexto cada uno, pues podemos entender perfectamente y saber la diferencia que existe entre uno y otro. Y así podemos decir, ¿qué es convención? Es un acuerdo formal en derecho internacional. Convención. Es un acuerdo formal en derecho internacional. Y es protocolo. Es un complemento o enmienda a un tratado ya existente. Verbigracia, lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Por protocolo no se podía hacer ninguna enmienda ni modificación porque ahí mismo el tratado o el convenio firmado tenía que, para poderle hacer alguna modificación a lo que ellos habían contratado, tenía que tener un plazo, ¿verdad? Pero ese plazo lo fijan los propios estados contratantes, no las personas individuales que a veces se utilizan para ejecutar esos tratados y convenios, ¿verdad? ¿Qué es protocolo? Pues es un complemento o enmienda a un tratado ya existente. Acuerdo, instrumento más general, menos formal que un tratado. Otros términos que se utilizan de acuerdo a la doctrina es carta, pacto o estatuto. Esos son tres términos que se utilizan por parte de los estados contratantes, ¿verdad? Carta rogatoria, pacto de verbigracia, el famoso pacto de San José, ¿verdad? Y el estatuto, pues hay varios, el estatuto de ¿cómo se llama? Valga la redundancia, de los estados que integran, por ejemplo, el grupo de los ocho, pero eso solo ellos lo conforman y no permiten el acceso a otro. Es un estatuto, ¿verdad? Que ellos de común acuerdo hicieron y pues son bien cerrado ese grupo que no permiten que alguien más ingrese, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican los tratados? Primero, por el número de partes, que son bilaterales y multilaterales. Bilaterales es cuando son dos estados, multilaterales cuando son tres o más estados los contratantes. Por el contenido, políticos, comerciales y culturales, ¿verdad? Entonces pueden hacer un tratado político, ¿verdad? Para poder manejar la política exterior. Pues puede haber un tratado comercial, precisamente lo que hablaron del tratado de libre comercio, ¿verdad? Tratado comercial. Y culturales, específicamente cuando se hace algún tratado referente a que ciertas culturas de cada país pues hacen intercambios culturales. A veces vienen acá la Sinfónica de México, por ponerles un ejemplo, y también a veces va la Sinfónica de Guatemala a, a sonar allá a los estados mexicanos, qué sé yo, cualquiera de las áreas que ellos tienen, ¿verdad? Esos son precisamente los famosos tratados culturales. Por la forma, pueden ser abiertos o cerrados. Abiertos porque los dejan a libertad de los estados de qué más le pueden agregar o quitar o poner, ¿verdad? Son abiertos. Y cerrados es cuando no se permite ningún cambio ni modificación sin un acuerdo previo de los contratantes. Verbigracia, el caso que yo les mencionaba del tratado con Cuba, ¿verdad? Por la duración, de duración limitada, es decir, solo se le pone un plazo para que al terminar el plazo, pues eh, inmediatamente se rompe cualquier relación de tipo legal, comercial, cultural, de los que político, de lo que ustedes quieran llamar. Verbigracia, el tratado que Estados Unidos con Panamá, donde Estados Unidos firmó que al cumplir los 100 años iba a devolver el canal de Panamá al país donde está anclado
el famoso Canal de Panamá. Pues, creo que muchos nunca pensaron que se iba a llegar a esa fecha o que iban a hacer una prórroga en ese inter. Nunca se dio y como consecuencia tuvo que entregarlo, y que ahora, según las últimas declaraciones que han dado, pues quieren volver a caer encima del Canal de Panamá, porque ahora, no sé si alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad de ir, ahora ya hay dos embarcaderos prácticamente, porque le hicieron otra ala para que haya más flujo en cuanto al tráfico de los barcos, ¿verdad? Que realmente es una cuestión muy espectacular. Si alguno más adelante tiene la oportunidad de ir a ver esa obra, es que es monstruosa, y dice uno, si fueron capaces de hacer esto, ¿qué más no pueden hacer? Es increíble cómo hicieron, cómo unir los dos mares, el Atlántico y el Pacífico. Pues del Atlántico no es tan fuerte, porque es densa el agua, pero el agua del Pacífico es bastante fuerte por el olaje que tiene. Y sin embargo, pues ellos lograron, a través del trabajo que hicieron, que un trabajo de muchos ingenieros, arquitectos, personas, trabajadores que de una u otra manera, no recuerdo ahorita precisamente cuántos fueron los trabajadores que trabajaron en la construcción de ese canal, y que también hubo muchas personas que fallecieron por muchas enfermedades, ¿verdad? Porque en ese entonces no se tenía el desarrollo urbanístico que se tiene hoy en día, ¿verdad? Ese es el tema con relación a la duración. El otro punto es la suscripción de los tratados, o sea, las fases. ¿Cómo es que logran a la etapa de suscribir o la firma de esos tratados? Primero, la primera fase es la negociación. Las partes discuten los términos bajo los cuales van a contratar, a firmar ese tratado, o qué vínculos van a tener con relación a ese tratado. El otro es la firma, es la expresión del acuerdo inicial. O sea, acuerdan firmar el tratado. Entonces ahí pueden fijar fechas. Firmaron hoy el acuerdo para firmar el tratado, ¿verdad? El otro es la ratificación, que es la aprobación interna del Estado, por el Estado, que es lo que precisamente les mencionaba en la clase anterior, y les formulé la pregunta, y la vuelvo a reiterar ahí a la general. ¿Quién ratifica aquí los tratados internacionales por parte del Estado de Guatemala? El Congreso de la República. ¿Quién me lo puede fundamentar? Están en sus casas, esperaría yo que tengan su ley. ¿Quién va a ser el valiente? O los menciono yo a dedo. Ustedes me dicen. Buenas noches. Buenas noches. Es que yo tengo el artículo 46. Así es, sí, licenciado. Léalo, por favor. Vamos a ver Muy si bien, es cierto. tengo el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Establece preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Sí, pero eso es con relación a la preeminencia. Eso no. Yo no sé si usted puso atención en la forma qué fue lo que yo pregunté. ¿Quién ratifica los tratados y convenios del Estado de Guatemala? Esa fue la pregunta que Buenas noches, formulé. licenciado. Buenas noches. ¿Quién levantó la mano por ahí? Nelson, a ver, Nelson Enrique Acosta. Ese fundamento está en el artículo 171 de la Constitución de la República de Guatemala. Léalo, está en las atribuciones que tiene el Congreso. Y precisamente está en su literal I,
Entonces, Léalo, por favor. aprobar ante su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional. ¿Cuándo? Y ahí hace otros articulados más. Para mí ese sería el fundamento legal. Es correcto. Ahí está la base legal del cual podemos, y esa va a ser pregunta de examen. De una vez se los adelanto. Bueno, muy bien, gracias Mario. Ahí o Nelson creo que fue el que nos respondió, ¿verdad? No se me quedan los nombres fácilmente. Pues dentro de eso es lo que me interesa que vayan conociendo ustedes. Carol García está pidiendo el artículo. ¿Se lo podría dar Nelson o quién fue el que nos respondió ahí? Nelson, sí, Nelson. Es el artículo 171, literal I. Ok, ahí está complacida. Claudia creo que fue la que preguntó, ¿verdad? Pero no, bueno, el otro aspecto que me interesa que conozcamos es lo referente a la validez de los tratados. ¿Cuáles son las condiciones que se dan para la validez de esos tratados? Primero, que haya un consentimiento libre, es decir, que no, así como cuando le va ante el notario la pareja y van a pedirle que los case, ¿verdad? Entonces, debe de ser de manera voluntaria, espontánea. ¿Quiénes son casados acá de los? Pero no me levanten toda la mano porque no sé que no la van a levantar, ¿no? Entonces, es esa manifestación es la que tiene que ser de ambos estados, no tiene que ser forzoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces ya hay un vicio en donde. ¿Cuáles son los elementos esenciales del negocio jurídico? ¿Quién tiene a la mano el Código Civil en el artículo 1251? Elementos esenciales del negocio jurídico. Saquen su código, sí, para eso creo que están estudiando, ¿no? Deben de tener, y cuando se les hace el examen, los Yo ya lo exámenes tengo dicen, listo, Lick. Buena, léalo, Félix. Lee el 1251. Artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Ahí está la base legal del consentimiento que debe de haber. Y que no, o sea, no va a venir a consensuar dos estados. Mire, ahí me manda una mitonelada de cocaína o de marihuana a Guatemala, ¿va? Porque eso es ilícito, eso es prohibido. O sea, por supuesto que no creo yo que ningún presidente que llegue a Guatemala vaya a firmar un tratado, un convenio, y menos que se lo vaya a ratificar el Congreso de la República, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero es contrario a la ley, ¿verdad? Es una cuestión de carácter ilícita, ¿verdad? Aquí solo tenemos que ver el aspecto positivo de la ley, ¿verdad? Que hay un consentimiento y que no hay un vicio oculto, ¿verdad? Ven lo importante de haber estudiado los 4 derechos civiles que llevaron. El por qué es que tienen que estudiar, porque miren, aquí nos está sirviendo. Nos está sirviendo de ejemplo el por qué hablamos del consentimiento para la firma de un tratado o convenio, ¿verdad? El otro aspecto es que no exista violación de normas del jus cogens. ¿A qué se refiere esto? Que son normas imperativas del derecho internacional y no se vaya a violentar una ley para poder surgir a la vida jurídica un tratado con un vicio, ¿verdad? Que sea contrario al orden público, que sea contrario a todos los estados, ¿verdad? O sea, que los dos van a negociar, en el caso de Colombia, que son los que les encanta estar trayendo y llevando, dijo, pues ningún estado se va a atrever a contratar sobre esa base que a manera de guisa les ponía de lo del negocio de la cocaína, pues, o de la marihuana, qué sé yo, o Bolivia, que es uno de los principales productores de la hoja de coca, ¿verdad?
Entonces, todas esas cuestiones son las que ustedes como futuros abogados deben de ver que cuando se celebre un negocio jurídico, cumpla con estos tres elementos esenciales, que no se les olvide. Es artículo 1251 del Código Civil. Y miren por qué lo menciono, porque aquí nos menciona dos aspectos importantes: el consentimiento libre y que no sea contrario a las normas internacionales, ¿verdad? Otro ejemplo es que, y ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Aquí se debe, según el artículo 79 del Código Civil, el matrimonio, que es el que nos menciona que es el matrimonio, ¿verdad? Que es un hombre y una mujer los que se deben de casar para que realmente tenga validez ese matrimonio, pero no dice que dos mujeres se puedan casar. Ese tratado sería contrario al orden interno del país. Y que no me vayan a decir que prevalece por el artículo 46, que es un derecho humano que tiene que casarse. Sí, pero entre un hombre y una mujer, ese es un derecho humano, obvio, pero no dos mujeres, ni tampoco dos hombres, ¿verdad? No sé si me doy a entender de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Porque hoy en día cualquiera, como les digo yo, ya se salieron del cuartel o del ropero, ¿verdad? O del closet, como dicen algunos, pero es por lo mismo, ¿verdad? Que piensan que como allá en Holanda, en qué sé yo, en otros países que son desarrollados, allá se permite, pues acá nuestra legislación no lo permite. Primero porque nuestra constitución lo prohíbe. Y la norma ordinaria, que es el Código Civil, también. Entonces no podemos romper o ir en contra del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Porque si no, entonces estamos haciendo un acto ilícito. Y ustedes como notarios no vayan a cometer ese error de celebrar un matrimonio de esa naturaleza, porque hay responsabilidades penales y civiles para ustedes, ¿verdad? Así que ni cuando estén haciendo sus pruebas de aprendizaje de notarios vayan a cometer ese tipo de actos ilícitos, ¿verdad? Otro de los aspectos que tenemos que ver es el fraude o engaño en las negociaciones. Estos elementos o estas causas que yo les menciono son de vital importancia, que no haya un fraude o engaño. ¿De qué estamos hablando cuando vamos a un fraude o engaño? De los vicios ocultos que pudieran haber dentro de esa negociación. A eso es lo que se requiere el legislador cuando dice de esa forma, ¿verdad? Que no haya un fraude, un vicio oculto, o sea, que sea lícito, que no haya ningún vicio oculto. ¿Qué pasa si hay un vicio oculto? ¿Sería nulo? ¿Se podría anular? Sí, pero para que se declare la nulidad, ¿qué es lo primero que habría que hacerlo? ¿Qué hacer? Araceli, a ver qué creo que quería preguntar algo. ¿O no? Yo fui la que le dije lo de la nulidad, licenciado. Sí, pero para que haya nulidad, ¿quién es el que la tiene que denunciar? En este caso sería el país afectado por Así los es, vicios. pero para eso primero tenemos que agotar la vía conciliatoria y entonces como consecuencia tenemos que denunciar ese tratado y pues a través de aquí quién sería quien tendría que resolver ese conflicto. Si existe un fraude o engaño, ¿quién tendría que, ya Araceli nos dijo que el estado afectante, pero quién va a conocer ese conflicto?
¿Sería el ministro de Relaciones Exteriores, licenciado? Sí, pero ¿quién va a conocer? ¿Quién va a resolver ese conflicto? A eso me refiero yo. La Corte de Constitucionalidad. La Corte Internacional. Primero habría que denunciarlo ante la Corte Interamericana, haciendo ver que hay un fraude y que afecta al orden interno del país, ¿verdad? Y como consecuencia ellos son los encargados y van a... ¿De qué sirve que aquí el juez lo declare nulo si de todos modos está vigente? Pues, pero lo que nos interesa es dejarlo sin efecto a nivel internacional. Obvio es que acá pues hay que declarar la nulidad de ese convenio, ¿verdad? O tratado. ¿Por qué? Porque existe, o sea, si con la sentencia pues se hace efectivo y se puede condenar al pago de los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado al Estado infractor, ¿verdad? Pues tenemos otro aspecto que Araceli Caballos mencionaba, que es la nulidad de los tratados. Existen dos clases de nulidades, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. La nulidad absoluta es la violación de normas imperativas, el famoso jus cogens, ¿verdad? Ejemplo de eso son los tratados que permiten actos de genocidio. Ojo, esto es un bien importante que lo anoten si quieren. La nulidad absoluta surge precisamente cuando existe violación de normas imperativas, ¿verdad? Actos de genocidio son prohibidos. Verbigracia lo que pasó acá en nuestro país con el gobierno ¿de quién? De Ríos Montt. Araceli. Efraín Ríos Montt. Así es. Precisamente por eso es que a él en su momento le iniciaron proceso penal por genocidio, ¿verdad? Porque durante su gobierno se cometieron muchos actos ilícitos, verbigracia, entre estos los de genocidio, ¿verdad? Hay algunos que por ahí alegan genocidio y ellos ni habían nacido, ¿no? Entonces, no, yo a veces no entiendo, ¿verdad? Pero son esas famosas ONG que se dedican a pretender sacarle dinero al Estado de Guatemala a través de esa vía, ¿verdad? Y ustedes ya saben quiénes son, ¿verdad? Eso es lo bueno. Y el otro es la nulidad relativa. Es cuando existen vicios en el consentimiento como error o dolo, ¿verdad? Y volvemos otra vez al derecho civil, cuando hay error y cuando hay dolo, ¿verdad? Que son los vicios del consentimiento. Entonces, lo que provoca es una nulidad relativa, ¿verdad? ¿Cuál es la doctrina sobre los tratados que existe? Existen varias doctrinas. Las principales doctrinas que existen es la doctrina positivista. Esta establece que los tratados son fuente principal del derecho internacional. Su principal autor o pensador sobre esto es Hans Kelsen. Por eso les mencionaba anteriormente que habían dos personajes dentro de la farándula de los escritores o de los filósofos, y dentro de ellos está Hans Kelsen. También tenemos la escuela naturalista. Este establece que la prioridad de normas morales por encima de los tratados. Uno de sus principales exponentes es Francisco de Vitoria. Y vuelvo otra vez al punto de acuerdo a la naturaleza del jus cogens, específicamente a la escuela naturalista. ¿Por qué? Y les mencionaba el caso del matrimonio. Acá es prohibido que se casen dos hombres o dos mujeres, pero no es prohibido que se casen un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque es un derecho positivo que tenemos nosotros dentro de nuestra legislación, ¿verdad? Y la otra doctrina es la teoría que sustenta la teoría dualista y monista, que esta manifiesta la relación entre el derecho interno y los tratados internacionales, ¿verdad? A eso se refiere. Como conclusión podemos decir lo siguiente: la importancia de los tratados en las relaciones internacionales son vitales, ¿verdad? La función clave en la regulación de la paz, comercio y derechos humanos.
Sobre esa base descansa el derecho internacional, ¿verdad? Eso es importante que ustedes lo anoten y, como les decía al inicio de la clase, que antes de que se vayan de descanso, pues les vamos a dejar un par de laboratorios ahí para que sirvan de complemento, para que con el que ya entregaron, para darle una ponderación y poderlos apoyar de una manera, pues estudiando, ¿verdad? Estudiando y pues recibiendo las clases magistrales que se dan a través de la vía virtual, como lo estamos haciendo ahorita, y lo vamos a hacer el otro lunes. Independientemente de cualquier cosa, el día lunes nos volvemos a conectar. ¿Por qué? Porque necesitamos avanzar sobre los temas que vamos a desarrollar durante lo que falte de para el segundo parcial, ¿verdad? Vamos a continuar. No crean que terminamos. Lick, disculpe, solo antes de continuar le quería hacer una consulta. Usted dijo que en los tratados que son por tiempo, pues se fija el plazo, pero se puede hacer una prórroga. Esta prórroga puede ser rechazada, por ejemplo, en este canal. Es que se le entrecorta la llamada a Kevin. No sé, algún problema tiene ahí su micrófono, o no sé. Es que tengo mal internet, por eso apagué la cámara, licenciado, porque no lo escuchaba bien con la cámara encendida. Entonces no me voy a apagar el micrófono, porque entonces ya no podemos seguir hablando. Bueno, es que se le entrecorta, no sé si... Si no, se la hago el lunes cuando tenga mejor señal, licenciado. Muchas gracias. Sí, para poder entenderle, porque se entrecorta, entonces no le puedo captar bien qué es lo que necesita saber. Si se refiere al plazo de la prórroga, que fue lo último que le entendí, pues eso, obvio, las partes cuando contratan o firman el convenio, ahí lo establecen. Y se puede modificar, anular y el tiempo que tienen para hacerle cualquier cambio, ¿verdad? Pero esas son las partes las que lo convienen, valga la redundancia, cuando firman el tratado, ¿verdad? Precisamente es un tipo de negociación y por eso es que debe ser consensuado, ¿verdad? El tema que les pongo de ejemplo es el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Estados Unidos firma Tratado de Libre Comercio, pero con los que él quiere, ¿verdad? Entonces, y todos los países que vivimos por el producto de la producción, como el Estado de Guatemala, pues anda tocando puertas donde con quién puede tener un tratado de libre comercio para tener un mejor ingreso en cuanto y egreso, pues, en cuanto a la producción que tenemos aquí en el país, verbigracia, el azúcar, ¿verdad? Y el café. Entonces, ¿por qué? Porque los mercados se basan en base al valor que tienen en Wall Street, que pues son los que encargados de ver la bolsa en cuanto al tema de que ya sé, está en Nueva York, no sé por qué, pero ahí están. Y ellos son los que manejan el mercado mundial, ¿verdad? El precio de los productos, pues ahí es donde lo negocian, ¿verdad? El otro tema que quería que viéramos es lo relacionado a el territorio estatal. Tal vez el que se le abre el micrófono, creo que o está ahí en la declaratoria de huelga, tal vez hace favor y lo apaga, o hoy está con su par de alipuses por ahí que nos interrumpe acá el desarrollo de la clase, ¿verdad? El otro punto es el territorio estatal. ¿Qué es el territorio estatal? Pues no es más que el espacio geográfico sobre el cual el Estado ejerce soberanía plena, ¿verdad? Y el ejemplo que tenemos para que nos entendamos de una mejor manera es el tema de Belice. Guatemala solo tiene 22 departamentos, no 23 como se nos vendió o se nos enseñó o está en muchos libros de texto que se utilizaron en la educación primaria, básica y diversificada. Y todavía algunos se atreven a decir que Belice es nuestro, ¿verdad? Lo cual, como les dije, eso es una utopía. Ya no es nuestro, tiene su propio estado, propio territorio y como consecuencia tiene su
su propio espacio aéreo, geográfico y marítimo. Belice ya no es nuestro. Eso deberían de ser realistas. Que todavía no han resuelto la Corte Interamericana, ok, pero ¿cuál creen que va a ser el fallo? Sin temor a equivocarme. Y ya no es nuestro. Entonces el problema es que todavía venden eso y la gente todavía se lo cree, ¿verdad? Entonces, lamentablemente hay personas que están detrás de los micrófonos que a veces malinforman a la sociedad y eso provoca un caos, especialmente aquí en nuestro país, ¿verdad? Pues a eso se refiere el territorio estatal, al espacio geográfico sobre el cual el Estado ejerce la soberanía plena. ¿Qué componentes tiene el territorio estatal? Primero, tiene una superficie terrestre, la tierra. Segundo, las aguas territoriales. Guatemala tiene la ventaja que tiene dos áreas marítimas, el Atlántico y el Pacífico. El espacio aéreo es el espacio que abarca nuestro territorio nacional cuando ustedes lo miran con lupa hacia abajo, ¿verdad? Cuando van en el avión, pues ahí se mira específicamente el área geográfica el cual pertenece a nuestro país, ¿verdad? Y el otro es el subsuelo. ¿Y cuál es el subsuelo? Es el que está abajo de la tierra. Ese es el subsuelo, hacia abajo. Donde estamos parados es la tierra. Lo que está abajo es el subsuelo. Cuando se hace una excavación, ese ya es subsuelo, ¿verdad? ¿Cuál es la función que tiene? Pues este es un elemento constitutivo del Estado. Me refiero al territorio estatal, ¿verdad? Junto con la población y el gobierno. Por eso mencionábamos cuáles eran algunos de los elementos, ¿verdad? Pues está la población y el gobierno. ¿Qué son los límites y las fronteras? ¿Por qué mencionamos los límites y fronteras? Porque dentro del espacio geográfico territorial que tiene Guatemala, pues tiene fronteras por varios espacios o departamentos de el país. En el caso de, tenemos frontera con El Salvador por el lado aquí de Jutiapa, ¿verdad? También tenemos frontera por el lado de Honduras, por el lado de Izabal, ¿verdad? Aquí por la frontera de Corinthians, que le llaman. Por el lado de Belice también tenemos por la parte del Petén y por el área de Puerto Barrios, Izabal. Por el lado del norte tenemos pues a nuestro vecino país que es un monstruo, México, ¿verdad? Que tiene un espacio territorial bastante extenso. Es más, es uno de los estados, es más grande que el territorio americano. No obstante que Estados Unidos se apropió y le quitó el territorio de San Diego, California y de Los Ángeles. Por eso ahí los que conocen un poquito de geografía, pues saben que hay un estado que es de Baja California, que es la parte baja, que es la que está contigua a la parte del mar, porque tiene comunicación hacia el mar. Entonces ese es Baja California y ese es territorio 100% mexicano y pues, sin embargo, pues algunos consideran que es territorio americano, por decir el nombre, pues, Estados Unidos, porque pues es un área muy bonita, la verdad es, digo yo, me gustaría conocerlo porque realmente es preciosa esas aguas por el lado de Baja California, ¿verdad? Y por lo mismo la mayoría piensa que es territorio de los Estados Unidos, lo cual no es cierto, ¿verdad? Y sin embargo, pues Guatemala sí se vio afectada por parte del Estado mexicano, que como a México le quitaron por la parte del norte de ellos, pues también nos quitaron por el lado del norte de Guatemala. Y en este caso, pues nos quitaron por el lado de Occidente y que ahora ya se están metiendo por el área de Petén, ¿no? Nos quitaron todo lo concerniente al estado de Chiapas, Tabasco, Soconusco y Quintana Roo, ¿verdad? Eran territorios en el tiempo de la colonia, eran territorio guatemalteco y sin embargo ¿por qué se perdió? No me pregunten, pero el asunto es que Guatemala perdió esa área geográfica territorial que le pertenecía por derecho, ¿verdad? ¿Qué es el límite?
pues es una línea imaginaria que separa los territorios de dos o más estados. ¿Cuál es la línea divisoria acá para nuestro vecino país de México? A ver, Lisbeth Marina. ¿No lo recuerda? No, licenciado, no. Jennifer, ¿qué nos puede decir? Perdón, licenciado, Jennifer Solís, ¿verdad? Sí, correcto. No dice Solís, ¿Podría pero yo sé que es usted. repetir la pregunta? Perdón, Bueno. no le capté. ¿Qué fue lo que nos dijo? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Y cuál es la línea divisoria entre Guatemala y México? Aquí por el lado de Occidente. Está, si no estoy mal, está entre la frontera de... Ay, no se me viene el nombre, pero es donde todo el mundo va a comprar. Es el río Suchate. Hay una forma de Catán. Y el Usumacinta. Es el para ir a Tapachula. Es el río Suchate. Es el río, ¿no? Es el río Suchate. Y en esa parte de ahí. En la parte del norte es el río Usumacinta, ¿verdad? Esas son las líneas divisorias que utiliza o que tenemos nosotros, al igual por el lado del Salvador. ¿Cuál es la línea divisoria que marca ahí? Está el que está por las Chinamas, la frontera de las Chinamas, ¿no? Sí, pero sí, es la frontera de las Chinamas, pero... ¿Es Salinas, licenciado? No. No sabría decirle, licenciado. ¿Cuál es el último río que tenemos en el territorio nacional? Muy Río bien, Paz, licenciado. Río La Paz. Río La Paz. Río La Paz. Totalmente de acuerdo, así es. ¿Ven por qué es la importancia que conozcamos nuestro territorio nacional? Porque así sabemos cuáles son las líneas o los límites hasta dónde llega la línea fronteriza, ¿verdad? Lo que me mencionó usted, la aduana, Jennifer creo que fue la que es la aduana, eso no es una Sí, línea fronteriza. Lo que pasa es que ahí es donde le es piden lo el que más pasaporte. conozco por ahí, la verdad. Es ella que ¿Qué ha ido manda? mucho ahí, es ella que ha ido por esos lados, pero ahí lo que le van a pedir es el pasaporte para que usted pueda trasladarse al territorio salvadoreño, pero se recuerda que después de que usted pasa la aduana hay una gran extensión, pero sin embargo está el río, es el río La Paz. Bueno, cuando en Sí. geografía le enseñaban a uno en estudios sociales que el primer río era el Suchate y el último era el La Paz. Bueno, y pues por el lado este era Usumacinta. Ahora por el lado de, de Honduras, ¿cuál sería la línea o el límite de? ¿Es el Motagua, licenciado? El Motagua atraviesa pues El de Golfo hecho se le de, denomina es parte de, pero en sin el Golfo embargo de le digo, Honduras, no. sí, ¿Sería el Golfo de correcto, Honduras, digno? por el lado de Honduras, exacto. Sí, lo que pasa es que este llega hasta territorio hondureño, que es el río Motagua, que atraviesa todo el territorio nacional y pues agarra todo el territorio también de parte del territorio hondureño y pues de eso hay inclusive un equipo de fútbol que se llama Motagua de Honduras, ¿no? Entonces es ahí el por qué la denominación, porque cabal están en el área territorial del río este, en la superficie a un costado del río Motagua, ¿verdad? Y es el problema que tenemos hoy en día con el tema de los desechos que se sacan a diario por parte de la población guatemalteca y que lo usaron de vertedero el río Motagua, ¿verdad? Entonces, esos son los... Y con el territorio de Belice,
¿cuál sería otro de los límites? Obvio, el que está a la par es el territorio de Petén, ¿verdad? El departamento de Petén, pero existen algunos ríos ahí y parte del lago de Izabal, que es el que sirve de línea divisoria para fijar los límites entre los dos estados, ¿verdad? Entonces, si hay de aquel que se atraviese esa línea, lo primero que hacen es dispararle, ¿verdad? Primero porque algunos no manejamos el inglés y entonces cuando ellos están, los personajes de ellos hablan 100% el inglés, entonces ellos hablan solo en inglés y si alguien les habla en español, pues no, lo ignoran y entonces ellos juegan al que no les entendí que me estaban diciendo, ¿no? Los cayos, pero esos son cayos de Belice, que menciona ahí, compañero. Precisamente por eso es de la denominación, los cayos de Belice. Que a veces nosotros nos gusta ir a echar el colazo, es otra cosa, pero sin embargo, para poder llegar ahí necesitamos tener pasaporte para que nos puedan autorizar el ingreso y egreso, ¿verdad? De lo contrario, no nos permiten ingresar. ¿Qué es la frontera? Es la zona geográfica cercana a los límites. Es lo que le mencionaba Jennifer, que es la frontera, lo que usted me estaba mencionando, que ahí va a cada rato cuando va aquí a Decameron, ¿verdad? Supongo yo, o a Salinitas, como dijo ahí otro compañero, ¿verdad? Pues la frontera, pues es la zona geográfica cercana a los límites donde se produce interacción entre los estados. Pues es lo que sucede con territorio mexicano, pues, valga la redundancia, Tapachula, ¿verdad? La gente que está en la cercanía de esa frontera, pues lleva producto, trae producto. ¿Cómo le hacen? No me pregunten, pero sí son bien astutos para transportar producto mexicano hacia acá y a la inversa. Lo que me llamó a mí una vez la atención y yo me quedé sorprendido, que estaban trayendo de territorio mexicano cerveza Gallo hacia territorio nacional. No me pregunten por qué, pero el asunto es que a través de esas balsas flotantes que ponen ellos, estaban trayendo una cantidad que ustedes ni se imaginan de cerveza Gallo de México para Guatemala. Para mí me dio risa porque al final digo, ¿y qué saben los mexicanos de la cerveza Gallo? Y eso es su microcerveza que dan de la Tecate y las otra variedad que tienen ellos, pero no se compara con no sé al final, pero les digo, era cerveza Gallo lo que estaban trayendo a territorio guatemalteco. ¿Con qué objeto? No me pregunten, pero la estaban traficando, por decirlo así, ¿verdad? Porque impuestos sí no estaban pagando, eso sí se los aseguro, por la forma del traslado. ¿Qué tipos de fronteras tenemos nosotros? Naturales y artificiales. Las naturales es la propia naturaleza las ha creado. Entonces, por eso es que se hacen ese tipo de fronteras. Y las artificiales son las que están definidas por acuerdos políticos o tratados. Perdón. Verbigracia, las que las acabo de mencionar, ¿verdad? La frontera de Tecumán, el Carmen, por el lado territorio mexicano, por el lado El Salvador, pues está la que menciona la compañera de las Chinamas, está, no se me viene a la mente otra. Por el lado de Honduras, pues está la de Corinthians y no sé cualquier otra que pudiera haber. El Florido. El Florido, esa es la otra. Pues esa es, ahora por el lado de Belice, pues nada más el que recuerdo yo que es el que está por el lado de Puerto Barrios, ¿verdad? Por Livingston, ¿verdad? Por ahí es la línea de que la frontera más, es la única forma de llegar de que el barco, ¿verdad? Por ese lado, por el lado de Petén, Melchor de Mengos, como dice el amigo Luis Antonio, ¿no? Gracias ahí por su aporte, Luis. ¿Cómo se clasifican los límites y las fronteras? Primero por su origen, límites naturales. Eso precisamente se refiere a los elementos físicos que separan los territorios, ¿verdad? Que les digo, la propia naturaleza los crea.
Y hay límites artificiales por acuerdos o trazados por el hombre, es decir, la voluntad de los dos estados como tal, representados por sus presidentes, por sus ministros de Relaciones Exteriores, es que celebran estos límites artificiales. El otro es por su funcionalidad en límites internacionales, que es lo que separan a los estados, y límites administrativos, delimitan regiones o provincias dentro de un estado. Deriva hacia lo que sucede con las fronteras que tenemos en las partes del circunvecinas al territorio nacional, ¿verdad? Que hay varias, ¿verdad? Se me vienen a la mente las que les acabo de mencionar, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene el territorio en el Estado? Pues primero la soberanía, pues que todo Estado debe tener. Y este es el territorio, es el espacio donde el Estado ejerce su autoridad sin interferencias de ninguna naturaleza, ¿verdad? Los recursos naturales, que es la fuente clave para la economía del Estado. Seguridad y defensa, es la protección del territorio frente a amenazas externas. Aquí, ¿quién ejerce la seguridad y defensa del territorio nacional? El A ver, ejército, Claudia, licenciado. de Guatemala. a ver, Claudia, ¿qué nos puede decir usted? ¿Quién ejerce la, la defensa y soberanía del Estado y el territorio? Yoli. Sí, El ejército de Guatemala, Ali, que ya. correcto. Gracias, Claudia. Gracias, Ali. Otro tema que tenemos que ver es la doctrina del uti possidetis. ¿Qué es el uti possidetis? Pues este es un principio de derecho internacional que establece que los territorios deben conservar los límites que tenían al momento de obtener la independencia. Miren hasta dónde nos remite. Por eso es que les digo yo con el tema de Belice. A él ya lo declararon un país libre e independiente. Y desde el momento mismo, pues él fija sus límites, hasta dónde llega su territorio, porque esos eran los que él tenía, ¿verdad? Y si no, quien resuelve esa clase de conflictos es la Corte Interamericana, ¿verdad? Entonces, otra de las preguntas del examen, ¿verdad? Para que se la anoten ahí. ¿Qué variante va a venir? No sé, ahí lo sabrán ustedes cuando estén examinando. ¿Qué finalidad tiene el uti possidetis? Evitar conflictos territoriales entre los nuevos estados. Es decir, que pueda surgir un tercer estado atribuyéndose el derecho. Pues a eso se refiere el uti possidetis. Por ejemplo, que voy a mencionar ese ejemplo, el departamento de Quetzaltenango, que ellos se creen el sexto estado y pues ellos nada más se quedó en el tintero de que ellos eran el sexto estado y ellos sin embargo dicen somos el sexto estado. No es cierto que sean el sexto estado, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se creen independientes, pero ellos nunca se les ha declarado ninguna independencia y como consecuencia están dentro del territorio nacional y como consecuencia no pueden ser libres e independientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen soberanía propia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un presidente que no nos guste, es otra cosa, pero el presidente de la República y como por consecuencia el estado de Xela, como se le denomina Quetzaltenango, pues forma parte de los 22 estados del país, ¿verdad? Fíjense que también que como ya vimos, el uti possidetis, pues ya vimos cuál es la finalidad y su aplicación, o sea, cómo se debe de aplicar. Este es utilizado principalmente en América Latina durante los procesos de independencia. Por eso es que hacen como referencia que deben de respetar el área o el límite fronterizo o territorial desde el momento mismo de la independencia. Sin embargo, ustedes pueden ver hoy en día en la esfera mundial y global, pues
es un problema que se está dando entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? No sé si ustedes saben, pero Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, ¿verdad? Muy conocida como Rusia. Y así hay varios estados que se independizaron y miren las consecuencias que están habiendo hoy en día, producto de que Rusia no quiere dar su brazo a torcer, pero tampoco le aplican el Opidetis. Aquí ya son independientes a nivel mundial, ya son reconocidos como países independientes y por eso es que la OEA está detrás de todo este conflicto que está entre esos dos países, ¿verdad? Porque en parte yo le doy la razón a Rusia, en parte, porque realmente era el territorio de ellos. No sé si recordarán ustedes parte de la historia, pero las famosas siglas URSS, lo que significaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, hoy en día se conoce como Rusia. ¿Por qué? Porque precisamente posterior a la Segunda Guerra Mundial surgió este tipo de países que quisieron independizarse y entre ellos está Ucrania. Finalmente lograron su independencia como cualquier otro país, así como lo realizó Checoslovaquia. Ahora, pues ya no es Checoslovaquia como tal, sino Eslovaquia, ¿ya? República Checa, y así. Hay países que han surgido producto de la posguerra y pues aprovechan el momento y logran obtener de esa manera su independencia, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene territorio en la soberanía estatal? ¿Cuál es la importancia? La importancia que tiene es que eso es la parte, el área geográfica en la cual el Estado ejerce su soberanía, ¿verdad? ¿De dónde surge la doctrina de Luti Posidetis? Pues esto surge en América Latina en el siglo XIX. Este se estableció como un principio legal en los acuerdos de independencia de los antiguos territorios coloniales. ¿Qué relevancia tiene este Uti Posidetis? Y ha sido fundamental para definir las fronteras de los estados surgidos de antiguas colonias, ¿verdad? Ese es eh, hay áreas geográficas que están por el lado del litoral del Atlántico y yo me quedo sorprendida. Tantas islas que hay que ahora ya están pues, de manera independiente, ¿verdad? Entonces uno se queda sorprendido porque a veces ni aparecen en el mapa, pero ahí están, ¿verdad? Entonces hay que respetarlos basados en la doctrina del Utiposidetis, ¿ya? Lo último, y se refiere pues la última posesión que se tenía cuando se declaró su independencia, ¿verdad? ¿Qué ejemplos tenemos del Upusidetis en la historia? Pues en América Latina tenemos el Tratado de Tordesillas de 1494. Es el punto de partida para el establecimiento de fronteras coloniales. Como consecuencia de esto, la aplicación posterior durante la Guerra de la Independencia. Por eso es que esta doctrina del Uti Possidetis es base y fundamental para todos los países que conforman la esfera eh, territorial en cada uno de los países. ¿Por qué? Porque en la medida que se vayan obteniendo las áreas geográficas se vayan obteniendo su independencia, pues eso es lo que va a provocar, ¿verdad? Y por eso es que son tantos los conflictos. Uno de ellos, con verbigracia que les menciono, es el tema de Ucrania y Rusia. El gran problema que tienen ellos, y ese es un problema de fondo, es que Rusia de por sí tiene eminentemente sus puertos de salida, se mantienen congelados prácticamente todo el año. Sin embargo, el territorio que era de ellos, Ucrania, es el único puerto de salida que tienen y por eso es el pleito, porque si no, Rusia no puede sacar sus productos hacia el exterior. ¿Por qué?
porque las nevadas son muy fuertes y los grados de temperatura son bajo cero. Y entonces no les sirven sus puertos de embarque de sus productos. Entonces, como consecuencia, no puede tener un buen comercio, ¿verdad? Y pues no pueden vender la riqueza del comercio que tienen hacia el exterior. Entonces, eso es uno de los tantos problemas del por cual surgió ese conflicto, pero como les digo y repito, es producto de la Segunda Guerra Mundial y por eso menciona que es el siglo XIX, que empezaron muchos de los países, como digo, la vieron fácil y dijeron, pues, independicemos, porque vamos a seguir perteneciendo a ellos, que es lo que sucedió con Belice. No le interesaba, si al final ninguno de ellos, el idioma de ellos es el inglés, no es el español. Entonces, lo que menos quieren saber es de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, nos siguen diciendo que Belice es nuestro, ¿verdad? Lo cual es un error. Otro de los ejemplos del uti possidetis en la historia es África. Es un principio similar utilizado para definir las fronteras tras la descolonización del siglo XX. Miren, del 2019 nos venimos al siglo XX, ¿pero por qué? Porque en el territorio, ¿cómo se llama? En la esfera mundial, África es uno de los que ha tenido mayores problemas con relación a ese tema, ¿verdad? El opus possidetis. ¿Por qué? Porque muchos vieron la oportunidad de independizarse y pues eso es lo que han estado haciendo en aras de sacar a su población adelante, ¿verdad? Nos vamos a quedar el día de hoy ahí. Creo que fue bastante provechoso el día de hoy, ¿verdad? Los que no se conectaron, pues ellos perdieron. Como les digo, este laboratorio va a ser únicamente para los que se conecten y tengan encendidas sus cámaras. De lo contrario, no les voy a dar el laboratorio y aunque me lo manden, se los voy a anular. No va a tener ninguna ponderación, ¿verdad? Así que tengan buena noche, un feliz descanso. Feliz noche, el día lunes. Feliz noche, Lee. Feliz noche.